Ya está. Mira, he quitado el wifi porque a veces me da problemas y he puesto los datos. Y ya está, que como con esto del confinamiento te van regalando, pues tengo 200 millones de gigas para gastar, así que sin problema. Pues eso, que dejaremos la charlita esta colgada 24 horas en los stories y luego creo que he conseguido una forma de poderla colgar en Instagram Televisión. Colgaré la que tuvimos el martes con María y si puedo y todo sale bien, pues colgaremos la de hoy con Maru. Entonces, pues bueno, pues yo os voy a presentar así un poquito haciendo de anfitrión. Aquí en pantalla tenéis a María Eugenia Cabezas, Maru. Maru es psicóloga, es sexóloga, es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora. Bueno, es una mujer polifacética. Sí, y poliédrica. Bueno, poliédrica. Y nada, pues hoy habíamos planteado la opción de poder hablar, pues eso, de sexualidad erótica y diversidad funcional, porque, bueno, yo a Maru la somos amigos, pues la he visto en algunas charlas de las que ha dado hablando, pues eso, de su vivencia personal en todo este tema y me parece muy interesante. En las redes sociales, en las redes, yo he recomendado a la gente que viera esta charla en concreto porque te cambia un poco la perspectiva. Yo siempre digo, me echa la bronca, Manu me ha dicho que no ponga las expectativas muy altas, pero yo siempre lo cuento desde un punto de vista personal por el día que yo conocí a Manu. Yo a Manu la conozco un día haciendo un curso de sexualidad, hablando sobre deseos y demás, ¿no? Y bueno, pues en ese curso nos iban preguntando que qué deseos, qué fantasías teníamos cada uno, ¿no? Y de repente la preguntaron a Maru. Pero Maru está en silla de ruedas, Maru no la veis ahora mismo, pero Maru está en silla de ruedas. Voy a separarme para que la gente vea, si quieres. Bueno, mira, ¿veis? Para que la gente vea que no es trampa ni cartón. Sí, sí. A ver, lo has hecho para que se vea la camiseta de Gora Zamora, eso lo sabemos también. Efectivamente, bueno. Necesitaba una excusa. El caso es que, bueno, pues en ese momento hubo un momento en el que preguntaron a Maru que cuál era su fantasía y cuál era su deseo. Claro, así de primeras, cuando tú te acercas a la sexualidad, a la sexología desde un punto de vista de alguien sin ningún tipo de dificultad, sin ninguna diversidad, no te planteas la realidad de las personas con diversidad funcional, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día en concreto, la respuesta de Maru fue, yo quiero dominar. Dijo, yo me quiero poner unas botas de cuero que vayan hasta encima de la rodilla y que venga un tío y me las chupe. Y yo dije, coño, ¿y por qué no? O sea, no fue una cosa que quizá no te planteas si no tienes a alguien cercano en esa situación, ¿no? Y entonces creo que es interesante para la gente en general, para todos los sexófilos que se conectan a estas charlas o que tienen interés en verlas, pues ver otros puntos de vista, ¿no? Que son distintos a lo que estamos acostumbrados o a lo habitual nuestro. Sí. Y por eso se me había ocurrido a mí, digo, pues que nos ilustre Maru con sus cosas. Bueno, ya sabes tú que a mí me gusta alargar un mogollón, o sea que nada, yo cuento lo que queráis, que además sabes que no tengo pudor ninguno. Y si hay algo que me gusta es hablar de mí misma, porque soy un ser un poco egocéntrico, así que no hay ningún problema. Pues nada, la idea es que cuentes un poquito, pues, tu historia personal, así. Bueno, pues mira, yo siempre lo cuento en las charlas, un poco como introducción, ¿no? Cuando hablo de sexualidad y diversidad funcional. Yo tuve un accidente con 17 años. Con 17 años yo hacía deporte, bueno, pues era una adolescente que físicamente bien, normal, bien, pues una adolescente de 17 años, con mucho deseo. Yo siempre he sido muy, muy erotofílica, ¿no? Siempre yo me masturbaba ya desde muy pequeñita y de repente, bueno, pues tuve la mala suerte de sufrir un accidente casual en un viaje con 17 añitos recién cumplidos, ¿no? Claro, en un momento en el que la sexualidad de uno está despertando, ¿no? Y el despertar a probar cosas, a iniciarte en el mundo de la erótica, o por lo menos con compañía, estás empezando ahí, ¿no? Estás con tus primeros novios, con tus primeras relaciones y tal, y de golpe te ves en una silla de ruedas. Y además yo siempre quiero distinguir, y me gusta distinguir, entre la gente que tiene una discapacidad
en la que, bueno, es verdad que tienes limitaciones, pero eres totalmente autónomo y te vales por ti mismo de las personas que tienen un alto nivel de dependencia, como es mi caso. Yo para todas las cosas más básicas de mi vida necesito que me ayuden para levantarme, para vestirme, para ir al baño, para ducharme, para comer, no que me den de comer, pero sí que en un momento dado me saquen el agua de la nevera y me den agua, ¿no? Es decir, cuando dependes para tantas cosas básicas de tu vida de otra persona, de repente, ¿qué ocurre con tu intimidad? Pues que desaparece. De repente, siempre que estás desnudo, para poder estar desnudo tiene que haber una persona contigo, ¿no? No necesariamente alguien que te ponga, sino que para vestirte, para ducharte, esa persona estás compartiendo una intimidad que normalmente son cosas que uno hace solo, ¿no? El ir a hacer caca, ¿no? O hacer pis no lo haces solo. Y en este caso dependes para esas cosas tan básicas de otro ser humano. Entonces imagínate lo que supone para una adolescente de 17, una persona con 17, 18 años. Cuando salí del hospital tenía ya casi 18, estuve 9 meses en parapléjicos en Toledo, con un nivel de dependencia tan alto. ¿Cómo te enfrentas a eso, ¿no? A volver a desear. Pues de entrada, pues no deseas. O mejor dicho, sí que deseas, pero das por hecho que tú no vas a ser deseable para nadie. Entonces uno puede entrar, yo si ves que me enrollo mucho, me voy Tú dale. me cortas porque sabes que yo tengo una tendencia a la dispersión muy grande. Vale. Cuando lo que quería decir es eso, ¿no? Que uno ya no solo se enfrenta a que no tiene intimidad, sino que se enfrenta también a un cambio corporal brutal. De repente pasas de estar de pie, sentado, tumbado, a estar todo el rato sentado. Las formas corporales cambian, ¿no? Los brazos se te quedan delgaditos, te sale más barrigota. Bueno, cada uno, pues en función de su discapacidad, en función de la diversidad funcional que tenga, que sufra, pues tiene sus movidas. Es decir, yo tengo mis complejos y cada uno tendrá los suyos, ¿no? Me dirán, no, bueno, es que todos tenemos complejos ya, pero es que tú tienes un cuerpo normal. El mío ha sufrido un cambio y ya no es normal. Ya no es que esté buena o no esté buena, es que es una cosa diferente, extraña, algo con lo que yo no me identifico, ¿no? Y para empezar, tienes que asumir esa nueva imagen, tienes que acostumbrarte a ella, tienes que aceptarla, que eso es lo jodido, perdón por la expresión, ¿no? Pero eso es lo complicado realmente. Y luego quererla lo suficiente como para atreverte a enseñárselo a otra persona y pensar que esa otra persona le va a gustar lo que va a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, fue muy complicado. Y es más complicado cuando encima nadie te ayuda, porque cuando uno tiene un accidente de cualquier tipo en el que se ve menoscabada alguna capacidad, alguna funcionalidad que tienen que volver a enseñarte, tienen que hacer una rehabilitación, normalmente te enseñan a afrontar tu vida desde esa nueva situación, ¿no? Cómo escribir, cómo comer, cómo hacer todas esas cosas de la vida diaria con la mayor autonomía posible. Pero cuando yo tuve el accidente, y de esto ha hecho ya 25 años, va a hacer 26 en julio, a mí nadie me explicó nada de esto. En el hospital nadie me cogió y me dijo, bueno, vamos a hablar de sexualidad, vamos a ver cómo puedes retomar tu vida erótica, vamos a ver cómo puedes aprender a relacionarte con el sexo opuesto. Bueno, en mi caso es el sexo opuesto, a mí me gustan los chicos, ¿no? Pero vamos a ver cómo puedes relacionarte con tus objetos de deseo para ligar, cómo dejarte ligar. Si es que había veces que al principio, sobre todo, incluso había algún acercamiento y uno mismo lo evita porque tiene miedo a dar ese paso y porque no sabes tampoco. No sabes cómo vas a tener que hacer las cosas, cómo le vas a tener que explicar. Me gusta siempre mucho hablar también de un elemento fundamental que ocurre cuando uno sufre, en este caso, una lesión medular, porque me consta que en otro tipo de afectaciones orgánicas no se da, pero en el caso de las lesiones medulares normalmente hay afectaciones, cuando son completas sobre todo, de los esfínteres, del control de los esfínteres. Entonces yo a lo mejor puedo hacerme pis en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿cómo afronto eso en una relación erótica con 17, 18, 20 años? Sí, mira, yo me acuerdo también, me acuerdo de otra cosa que contabas en una de las charlas, también un poco haciendo referencia de nuevo a ese desconocimiento que muchas veces tenemos de la realidad de las personas con diversidad funcional, si no tienes a alguien cercano con esta vivencia, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una charla que diste tú, en la que yo estaba de público, que decías que cuando le preguntas a gente sin diversidad funcional qué recuperarían, es que poniéndose en el papel de alguien que está en silla de ruedas, qué sería lo que querrían recuperar, el 95% de la gente te dice que volver a andar. Sin embargo, si se lo preguntas a gente que está en silla de ruedas, te van a decir todos que control de los esfínteres. Sí,
Sí, sí, porque produce muchos problemas, al margen de problemas de salud importantes y serios, ¿no? Es un tema que produce muchísimo desasosiego y en todos los casos en la vida, en cualquier situación, pero sobre todo en cualquier situación tú vas vestido, puedes llevar dispositivos que te ayudan a manejarlo, ¿no? Pues compresas, colectores en el caso de los chicos, pero en una relación erótica en la que te lo quitas todo, pues es una de las cosas más jodidas de afrontar, ¿no? Y entonces, claro, sin ninguna orientación, ni nadie que te explique, nadie que te cuente, nadie que te entienda. Entonces, das por hecho que es como que eso no es para ti. Es como que, bueno, pues esto es cosa de los que andan, para mí no, ¿sabes? Y es jodido porque tú no dejas de desear, no dejas de desear y de querer ser deseado, y de tener ganas de echar un polvo, de tener ganas de que te acaricien, de que te besen, de gustar simplemente, de que alguien se te quede mirando y diga, joder, qué buena estás, o te comía la boca, ¿no? Entonces, el sentirte de repente transparente, que yo creo que es algo que también le pasa mucho a las mujeres cuando pasan de cierta edad, ¿no? Yo a veces a las actrices de cierta edad que se quejan de este tema, ¿no? Pero desde el punto de vista erótico es como, bueno, erótico en general, bueno, muchas veces la gente mira a través porque como que le da vergüenza mirar, otros miran descaradamente, te encuentras de todo, ¿no? porque siempre choca ver a una persona joven en una silla de ruedas. Pero cada vez menos, por desgracia, porque cada vez hay más gente, ¿no? Por desgracia, porque cada vez hay más gente, por suerte, porque cada vez más la gente que está en silla de ruedas sigue con su vida y sale a la calle, ¿no? Lo que antes, hace 25 años, que yo tuve el accidente, no era tan habitual. Pero sí, esa transparencia de las miradas masculinas, en mi caso, sí era una cosa que me... Y luego se daba el caso contrario, ¿no? Cuando de repente hay uno que sí que te mira, es como que haces así y dices, coño, ¿me está mirando a mí? ¿Sabes? Y incluso da miedo el decir, hostia, que es que ahora, mira, está diciendo Pepe Lu, te comía la boca ya mismo, Manu. Pepe Lu y a ti también. Pero no vale porque tú además me quieres, Pepe Lu, no vale. No, bueno, sí vale, sí vale. No vamos a rechazar de eso. Entonces, bueno, pues... Uy, a ver. sin que nadie le explique. No sé si se paró un poquito. Parado, pero es que creo que es el mío, no sé, bueno, no te preocupes. Nada, yo estaba pensando un poquito, según estabas contando esto, de las dificultades añadidas de que esto te ocurra, o sea, nunca es buen momento, obviamente, pero No. al final, cuando estás en plena adolescencia, con todas las inseguridades de la adolescencia ya inherentes a ese periodo, añadir todo esto, o sea, ese proceso de aprendizaje o de reaprendizaje, no sé cómo llamarlo, se complica aún más. Sí, porque además no tiene referentes. Porque yo, Claro. ahora, bueno, igual ahora metes en internet sexualidad y discapacidad, sexualidad y diversidad funcional y algo va saliendo, ¿no? Llevamos ahí unos poquitos años que a fuerza de que mucha gente está trabajando en esto y está empujando, empiezan a aparecer referencias, empiezan a aparecer gente que trabaja este tema directamente, asociaciones que trabajan, que se llaman así, discapacidad, sexualidad y discapacidad, ¿no? O sexualidad y diversidad funcional. Y porque se está haciendo ya presente, pero hace años no era así realmente. Y no tienes referentes, ¿dónde buscas? Desde luego en tus iguales no, porque nadie va a entender lo que te pasa. No le puedes explicar a alguien, joder, ¿cómo hago yo para manejar el tema este, por ejemplo, del control de los esfínteres? En tus iguales digo en tus amigos, amigas, ¿no? Sí. Y yo, mi experiencia fue, yo no digo que sea así siempre, yo hablo de mi caso particular. No me preguntaban porque yo creo que en el fondo entendían que si me preguntaban por eso, para mí iba a ser como doloroso, ¿no? Cuando uno tiene un accidente, la gente por lo general evita... recuerdo cuando empecé en el instituto, ¿no? La gente, claro, me veía, una persona en silla de ruedas, no la conocemos, no sabemos cómo es, hasta cómo hay que hablarla. Claro, te das cuenta de que o eres tú el que aborda a la gente o a la gente le va a costar hablar contigo, ¿no? Y yo recuerdo que hacía bromas macabras muy brutales de mí misma para que la gente perdiera el miedo a hablar conmigo con naturalidad, ¿no? Y ya la gente sí se acostumbra a ver que eres igual de cafre que ellos y ya no te ve en silla de ruedas, te ve a ti, no ve la silla, ¿no? Pero en el caso este, pues no, es como una cosa muy íntima que yo entiendo que asumen que tú no vas a poder hacer eso, o que tú no te apetece, o que tienes cosas más importantes en las que pensar, o que, joder, pues es verdad, ¿quién va a querer estar con ella? Entonces no se aborda, nadie te pregunta, nadie te cuenta, fue, ya digo, mi caso, ¿no? Así que es una cosa que llevas tú solo por dentro y apáñate como puedas.
al final, yo incido mucho en este tema porque es algo que me llama la atención, claro, al final desde mi punto de vista, desde tal, ¿no? Que es el desconocimiento que hay sobre esta realidad, ¿no? Ya sin entrar a hablar de la erótica y demás, sino de la realidad vital de alguien con diversidad funcional. No sé si, bueno, sí, te acuerdas. Hace unos años, cuando teníamos el programa este de radio que hacíamos con Sara, con Alberto y compañía, un día que hablábamos de diversidad funcional y hubo una chica que nos escribió al programa diciéndonos que por qué hablábamos de la erótica y de la sexualidad de las personas en silla de ruedas cuando las personas en silla de ruedas tienen cosas más importantes de las que ocuparse y de las que preocuparse que de su sexualidad, ¿no? Y claro, yo creo que eso es un pensamiento muy general de la población, cuando al final tú no, o sea, yo no permitiría que venga nadie a decirme de qué tengo o de qué no tengo que preocuparme o cómo establecer mi orden de prioridades en cuanto a mis preocupaciones. Sin embargo, sí que hay cierta tendencia a la infantilización de las personas con diversidad funcional, tanto de infantilización como de convertiros así un poquito en ángeles sin sexo, ¿no? Eso es, sí. Sí, sí, se da por hecho que no, vamos a ver, ni que no deseamos y que nadie nos desea, ¿no? Y que por tanto no hay que plantearse esa cuestión. Pero yo a la gente que se sorprende digo, vamos a ver, si tú ahora mismo tuvieras la mala suerte, tú eres tú, con tus cosas, con tu sexualidad, con tus gustos, con tus deseos. Imagínate que, Dios no lo quiera, sales a la carretera, tienes un accidente y te quedas como yo. ¿Ahora qué? ¿Te vas a dejar de desear? Ponte en eso. A mí fue lo que me pasó. Hay gente que nace con ello y la situación es igual. Quiero decir que los deseos van a ser exactamente los mismos. Pero no, se da por hecho que no lo necesitamos, que no lo queremos y que... Yo recuerdo aquella chica que en particular dijo, las personas con discapacidad tienen cosas más importantes en las que pensar que orgasmos, que tienen que pensar en ayudas y decía, pero bueno, para empezar, a lo mejor yo soy una inconsciente y no pienso en ayudas ni en pensiones y lo que quiero es correrme como una loca, pero ¿quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que pensar, no? Es ese paternalismo que se aplica también a la erótica y además es que hasta el punto de haberlo convertido en un tabú muy grande, ¿no? Y ya no te cuento, porque bueno, las personas con discapacidad física, bueno, es más fácil que alguien que no tiene esa discapacidad se ponga en su lugar pensando, joder, yo también podría tener un accidente o una CV o un ictus y quedarme así. Pero cuando se trata de personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, ahí ya no te cuento el tabú, ahí sí que se les infantiliza de una manera brutal y absoluta, se da por hecho. Además es muy, muy habitual oír decir, ay, es que son muy cariñosos, son tan cariñosos, claro, son cariñosos, pero también son gente que tiene deseos y que tiene apetencia erótica y que le apetece que le toquen y que le acaricien y que le besen y también se ponen cachondos, ¿no? Cuando tienen un estímulo que les excita. Pero eso se niega, bueno, ahí ya entramos en terrenos absolutamente pantanosos. Muy pantanosos, sí, sí. Yo este año he tenido la suerte de poder dar una charla a la Asociación de Padres del Colegio de Educación Especial número 1 de aquí de Valladolid. Y la verdad es que no fue ni una charla, o sea, aquello se convirtió en un diálogo de ellos contándome sus experiencias, cómo vivían sus hijos, anécdotas sobre sus hijos y, bueno, yo contándoles algo sobre sexología. Yo estoy convencido de que esa charla aprendí mucho más yo de lo que pude transmitirles a ellos, o sea, estoy total y absolutamente seguro. Me acuerdo que iba yo con mucha responsabilidad, llamé a un compañero nuestro, a Javi Bengoa, que es un sexólogo que trabaja habitualmente en un centro en el País Vasco con personas con sí, está haciendo cosas y alucinantes además, Javi. Sí, y joder, Javi, oriéntame un poquito, tal, no sé qué. Y bueno, la verdad es que fue bastante enriquecedor. Hemos estado hablando, Maru y yo hemos hablado antes por teléfono, antes de empezar la charla esta, y le he comentado que yo me había visto otra vez esta tarde por refrescar un poquito, porque he dicho, bueno, pues oye, pues tal, el documental de Yes We Fuck, ¿no? Yes, We Fuck. Que, bueno, pues es recomendable, si no lo habéis visto, pues para que veáis otras realidades que existen aquí a nuestro alrededor y que muchas veces tenemos invisibilizada, en parte porque no conocemos y en parte porque da cosita. O sea, no sé cómo calificarlo, no sé si decir que te remueve, no es... Si no lo miro, no existe, y como que me... Efectivamente, es como... incomodidad, ¿no? Claro, sí, o sea, no es lo que estamos acostumbrados y tal, y ahí aparecen tanto casos de una discapacidad, digamos, física como una intelectual, ¿no? Y a mí me parece interesante. A mí el trozo que habla de la discapacidad, de los chicos con síndrome de Down,
que Sí, salen ahí con testimonios de los chicos de síndrome de Down hablando y tal, no sé qué, me ha parecido divertidísimo. La forma en que hablan, la forma en que se expresan, la forma con la naturalidad con la que hablan. Claro, es que no podemos negar esta realidad. O sea, no... Es que es algo inherente al ser humano, ¿no? El sexo lo tenemos todos, el que sea, nos guste o no, lo tenemos y punto. Y los deseos también, y da igual. Y además es que es una problemática también para los padres muy importante, ¿no? Muchas veces, el peligro de no hablar con ellos de este tema de una manera adaptada a su capacidad cognitiva, la que sea, ¿no? Pero dándoles información que sea veraz, que sea clara, que no se les envuelva en ninguna cosa así como dulce. No, hay que hablarles en plata y claramente, porque eso también puede llevar al hecho de que no sepan, y como tanta gente muchas veces accede a sus cuerpos desnudos de una manera natural, pues que no distingan cuando alguien puede estar abusando de ellos, ¿no? Claro, o sea, la capacidad de poner límites es completamente distinta, porque exacto. Si lo natural es que 25 personas te vean desnuda, pues que lo mismo dan 25 que 27. Claro, y encima este me toca y me da un poco de gustito, pues mira qué bien, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro ese miedo a embarazos no planificados de chicas con algún tipo de discapacidad intelectual, yo creo que es lo que fundamentalmente frena y hace que se niegue, que digan, no, eso no existe. No vamos a hablarles de sexo, no sea que de repente les apetezca les apetezca probar, ¿no? Es que da igual que les hables que no, porque eso es algo que aparece. Yo, vamos, me acuerdo una vez un caso que una señora, después de una charla en Valladolid, se me acercó una señora, porque aquel día se habló de la asistencia sexual, que bueno, si quieres, si nos da tiempo después, igual podemos hablar un poquito. Y recuerdo que se habló de la asistencia sexual, hubo pequeña polémica, ¿no? Porque siempre hay gente que dice que hay que ver que lo que tienes que hacer es tener un novio y no un asistente sexual, que es lo que dices, bueno, pues nada, por lo que tú digas. ¿Y no preferías tener un novio? Pues a ratos sí, a ratos no. Pero a ratos igual lo que me apetece, lo que necesito, y ya no solamente por una cuestión de placer, sino también para aprender sobre mí misma, mi cuerpo y cómo siento, que no es algo que sea fácil de conocer de otra manera, pero bueno, es muy largo, no me quiero enrollar en este tema. Bueno, a lo que digo es que una señora se me acercó y me explicó que ella pues tenía una persona, un familiar cercano en un hospital psiquiátrico ingresado, ¿no? Y que ella pagaba a una señorita para de vez en cuando, una vez al mes o algo así, esta señorita, esta mujer lo llevaba a una cafetería, su familiar, se encontraba allí con esta señorita, la señorita, bueno, pues estaba con él un tiempo, digamos que pagaba a esa señorita de compañía para luego, obviamente, tenía una relación erótica con él, ¿no? Y decía que es que le cambió la vida, cambió su actitud, su manera de estar, que ese muchacho, cada vez que iba y estaba con esta mujer, esto yo sé que es muy polémico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que es que estaba más tranquilo, estaba más feliz, no tenía ataques tan frecuentemente, y que cuando ella lo planteaba y se lo contaba a alguien, le decía, pero tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Y no entendemos que si para cualquier persona el bienestar sexual, el bienestar erótico, el bienestar con el propio cuerpo, porque no olvidemos además una cosa que para mí es muy importante también, cualquier encuentro erótico empodera, no sé, a uno le hace sentir mejor, ¿no? Pero no solo por el subidón del orgasmo, si es que hay orgasmo o no lo hay, sino no solo por el placer que te produce, sino porque el estar con otra persona en un encuentro erótico en el que te lo pasas bien, joder, mejora la autoestima de uno, ¿no? Es como que sales de ahí como, qué guay, qué bien, pues estoy buena, pues estoy bueno, ¿no? A alguien le gusto, a alguien le importo. Y para una persona así... Nada, te decía que en cuanto al tema este de la asistencia sexual, que sí que quería hablar de ello un poquito más adelante, al final, una de las mayores problemáticas que tiene esto es el circunscribir lo sexual a lo coital y a lo genital, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate, pero a niveles muy amplios, porque otra de las cosas que tú cuentas siempre en tus charlas es que cuando tú estuviste ahí en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, había una unidad de reproducción. Pero no había una unidad de salud sexual, de sexualidad, no, o sea, lo único que había con una relación tangencial, no sé cómo llamarlo con el sexo, era reproductivo. Totalmente, y además yo recuerdo, a mí no me hicieron ni caso en ese sentido, porque como tenía 17 años y como... No te tocaba. Claro, no me tocaba ni tenía pareja, ¿no? Entonces nadie me mandó a esa unidad nunca, pero además yo recuerdo que a los hombres el tratamiento que se les daba era, yo creo que en aquella época que todavía no existía la Viagra,
les daban papaverina, que era una cosa que creo que se tiene que inyectar, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Igual tú yo recuerdo además en terapia algunas veces coincidía con gente adulta, yo estaba además en una planta de niños, con lo cual imagínate, ¿no? Y recuerdo con gente adulta que hablaba yo de repente descubrí que efectivamente se pinchaban algo en el pito para que se les pusiera dura a los parapléjicos y tetrapléjicos. ¿Cuál es la conclusión? Que efectivamente esas personas entendían sus encuentros eróticos como erección y coito, y si no, tal, y ese era el tratamiento que hacían, ¿no? Vamos a enseñarle a este señor cómo puede conseguir que se la ponga dura de una u otra manera, o cómo vamos a conseguir que deje embarazada a su mujer, o esta chica que es parapléjica que se quede embarazada, ¿no? Pero erótica, cero, ¿no? Pero ya no solamente erótica, sino el conocerse a uno mismo. Ya no solamente hablamos de cómo me relaciono con otros, sino cómo me relaciono yo con mi propio cuerpo, a nivel de eso, de aceptarlo, de verlo atractivo, de que no me acompleje, de sentirme bien en él y de sentir placer yo conmigo mismo y con él, ¿no? ¿Por qué no me enseñan que a lo mejor no siento los genitales porque resulta que no tengo las terminaciones nerviosas que tienen que llegar ahí, pero que hay otras maneras múltiples de pasármelo bien, ¿no? Y que a lo mejor no voy a llegar al orgasmo, pero no pasa nada, porque si no llegas al orgasmo también te lo puedes pasar bien y sigue siendo follar. Yo hace poco, sí. El otro día, hace una semana, una compañera o dos compañeras, Erea y Zaida, que nos pidieron que dijéramos cada uno que era follar para nosotros, ¿no? Joder, pues para mí follar es pasar un rato con otra persona, fundamentalmente en pelotas, puede ser del todo o no, pero fundamentalmente en pelotas, pasándomelo bien, toquiteándome, chupándome, lamiéndome, besándome, lo que cuadre y como cuadre, y jugando y riéndome, ¿sabes? Eso es para mí. Sí, al final es lo que hemos incidido mucho, que yo creo que esto es una cosa que al final me sale en todos los directos que hago, que es que la finalidad del encuentro no es el orgasmo, sino que la finalidad del encuentro es el encuentro en sí mismo y el disfrutar de ese encuentro. No, claro. Porque marcarte una meta, al final, si tiene que llegar el orgasmo y no llega, joder, ¿qué he hecho mal? ¿Qué ha pasado? No tienes por qué haber hecho mal, disfruta del camino, disfruta de ese encuentro, pásatelo bien, y si el orgasmo llega, pues estupendo, y si no, pues chico, pues no ha llegado, ¿qué le vamos a hacer, no? Además, en el caso este de, que es otra de las cosas que sueles comentar, la diferencia que hay a la hora de recuperar un poco la erótica, de haber tenido experiencias previas a la lesión medular o no haberlas tenido, ¿no? Claro. Yo he conocido, bueno, tengo un amigo que es parapléjico, tuvo el accidente muy pequeñito, con 7 años, 8 años. Bueno, él si tuvo en algún momento algún orgasmo no lo recuerda, ¿no? Con esa tan temprana seguramente no. Y este chico es gay, además es súper guapete, es majísimo, es un tío que liga, que no tiene ningún problema para ligar. Pero cuando se va a la cama con un chico, normalmente se centra en el placer de ese chico, ¿no? Y cuando intenta explorar su cuerpo y su placer, se centra todo el rato en su pene, porque alguna sensación le queda, vaya, ¿no? Y en conseguir un orgasmo. Y yo siempre le digo, tío, atrévete a tocar el resto del cuerpo, que el resto del cuerpo lo sientes. Olvídate del pito y trata de disfrutar con lo que sí sientes, porque a lo mejor descubres que besándote de determinada manera el cuello, o en el pecho, o en un brazo, se te ponen los pelos como escarpias y a lo mejor no te vas a poder correr en tu puta vida. Es una putada, claro que sí, ¿no? En el caso de la gente que sí que ha tenido relaciones eróticas y sabe lo que es un orgasmo, también puede caer en ese peligro de buscarlo otra vez a toda costa y como sea, ¿no? Entonces yo creo que sería fundamental para cualquier persona que afronte una situación de discapacidad sobrevenida, que alguien le entrenara, le contara esto y le dijera, bueno, que no te digo que no pruebes a ver si un día de repente sientes el pito o te corres de no sé qué manera, que no te digo que no tengas que hacerlo, pero no lo tomes como el objetivo único y si no lo consigues, consideres que es un fracaso. Porque al final es explorar otras vías, ¿no? O sea, el placereado ese de explorar si a mí que me toquen una parte del cuerpo, el brazo, la espalda, tal, me provoca ciertas sensaciones, intentar deslocalizar todo el placer de lo genital, ¿no? Y encontrar otras vías de disfrutar de esa relación y demás. Eso es. Si al final, si lo piensas, es todo lo mismo. Es todo lo mismo, Juan. Pero al final es lo mismo para gente con una discapacidad como para gente que no tiene discapacidad. O sea, al final es un condicionante fuerte, pero al final funcionamos todos muy parecido. Exactamente. A nivel erótico, que entonces, así, a lo mejor te obliga a echar más imaginación al tema, ¿no? Y decir, sí, bueno, te puede poner una más complicación más grande, no vamos a negar que es una complicación mayor, porque claro, pues a la hora, fíjate, pues lo que decías tú, y así lo enlazamos un poco con el tema de la asistencia sexual, a la hora de ligar,
o sea, a la hora de ligar, pues es más complicado. Yo lo entiendo, o sea, yo me acuerdo de un día que fui allí a Zamora, que fuimos a un concierto, el día este que me invitó Maru a ver a Love of Lesbian, allí en Zamora, que para ser 30 de junio hizo un frío de cojones, que te cagas, si no aguantamos allí, qué grande. Sí, nos fuimos antes de que terminara el concierto y íbamos ahí dando un paseo por Zamora, íbamos a tomar una copa a un bar y claro, pues Zamora no es un sitio muy grande y Maru es la concejala, con lo cual a Maru la conocen. Y de repente, pues claro, veían a Maru con un chico desconocido y tal y cual. Y me acuerdo que Maru de repente nos cruzamos con un grupo de chicas que se nos quedaron mirando, pues la típica mirada esta de radiografía de arriba abajo, tal, no sé qué, y según pasaron me dijo Maru, mira, mañana ya van a estar diciéndome a la concejala que se echa un novio que nos cojo. Sí. Bueno, yo creo que a mí ya la gente más o menos está acostumbrada a verme en Zamora y me ve, pero yo creo que es verdad. No te digo que no tengas que hacerlo, pero no lo tomes como el objetivo único y si no lo consigues, consideres que es un fracaso. Porque al final es explorar otras vías, ¿no? O sea, el placereado ese de explorar si a mí que me toque en una parte del cuerpo, el brazo, la espalda, tal, me provoca ciertas sensaciones, intentar deslocalizar todo el placer de lo genital, ¿no? Y encontrar otras vías de disfrutar de esa relación y demás. Eso es. Si al final, si lo piensas, es todo lo mismo. Es todo lo mismo, Juan. Pero al final es lo mismo para gente con una discapacidad como para gente que no tenga discapacidad. O sea, al final es un condicionante fuerte, pero al final funcionamos todos muy parecido. Exactamente. A nivel erótico. Entonces, así, a lo mejor te obliga a echar más imaginación al tema, ¿no? Y decir, sí, bueno, te puede poner una más complicación más grande, no vamos a negar que es una complicación mayor, porque claro, pues a la hora, fíjate, pues lo que decías tú, y así lo enlazamos un poco con el tema de la asistencia sexual, a la hora de ligar, o sea, a la hora de ligar, pues es más complicado. Yo lo entiendo, o sea, yo me acuerdo de un día que fui allí a Zamora, que fuimos a un concierto, el día este que me invitó Maru a ver a Love of Lesbian, allí en Zamora. Sí. Que para ser 30 de junio hizo un frío de cojones. Que te cagas, si no aguantamos allí, qué grande. Sí, nos fuimos antes de que terminara el concierto y íbamos ahí dando un paseo por Zamora, íbamos a tomar una copa a un bar y claro, pues Zamora no es un sitio muy grande y Maru es la concejala, con lo cual a Maru la conocen. Y de repente, pues claro, veían a Maru con un chico desconocido y tal y cual. Y me acuerdo que Maru de repente nos cruzamos con un grupo de chicas que se nos quedaron mirando, pues la típica mirada esta de radiografía de arriba abajo, tal, no sé qué, y según pasaron me dijo Maru, mira, mañana ya van a estar diciéndome a la concejala que se echa un novio que nos cojo. Sí. Bueno, yo creo que a mí ya la gente más o menos está acostumbrada a verme en Zamora y me ve, pero yo creo que es verdad, ¿eh? Y además es que esa es otra historia, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención. Yo creo que soy a lo mejor muy ácrata porque yo lo de juntarme con cojos porque somos todos cojos, me toca mucho las narices, ¿no? Entonces, claro, parece que los que estamos en silla de ruedas o tenemos una discapacidad, solo nos podemos juntar con gente también con discapacidad, que yo siempre digo, joder, pues no sé, pensáis que somos acróbatas aparte de ser cojos, porque, joder, si normalmente ya tienes dificultades cuando uno de los dos no lo es, imagínate los dos. ¿Significa eso que no se pueden hacer cosas y que no pueda pasar? Pues claro que no, pero mira, a mí el mejor piropo que me pueden decir es, hostia, vamos a ir a tal sitio, oye, hay escaleras. Ah, pues sí, joder, pues no puedo ir. Hostia, es verdad, es que no me acuerdo nunca nunca me acuerdo de la silla. Pues eso es el mejor piropo que a mí me dicen, ¿no? O que yo me lo tomo así, es que, tía, no me acuerdo nunca de la silla, porque se olvidan. Ya te ven como alguien igual que ellos. La única circunstancia es eso, que vas sentado, necesitas cierta ayuda en un momento dado y ya está, ¿no? Pero es verdad que desde fuera, cuando la gente no tiene contacto directo con alguien con una diversidad funcional, tiende a verlo eso como algo raro. Ves miradas furtivas. Yo al principio, dependía del día, pues me cabreaba, porque hay que ver, me miran porque estoy en silla. Otros días salía ahí euforia. No, y me miran porque estoy muy buena, he salido buenorra, y me miran por lo buena que estoy. El día que sales de bajona, otra vez. No, es que me miran porque estoy en la silla, ¿no? Y es verdad que hay miradas furtivas que te miran porque estás en la silla, ¿no? Les llama la atención, te miran de arriba abajo. Yo lo noto mucho en las ciudades en ciudades pequeñas que no son la mía, que no me conoce nadie, claro, tú vas allí haciendo turismo y se te queda la gente un poco mirando. Pero bueno, ya empiezo a pensar que es porque soy guapa y ya está, me la sopa. No, me la trae al pairo. Sí que es cierto que, pues eso, sí que lo hemos comentado alguna vez, que luego las dificultades para... Ya no por tu parte, sino puede haber gente que se sienta atraído por una persona con diversidad funcional
y que no sepa cómo afrontar esto. O sea, ¿cómo hago? Que digo, precisamente por lo que estábamos hablando antes, que voy a ir y me va a decir que si no tengo yo otra cosa en que pensar. Sí, yo creo que existe ese miedo, y existe el miedo, porque a mí también, no sé, igual yo he tenido algunos casos que a mí no me han marcado en el sentido de que me hayan traumatizado, ¿no? Pero es un poco la casuística de cómo se mueve el personal. Y he tenido casos de gente que le ha dado igual, pero me ponía cachondo y quería follar, pues ya está. Pero se me ha dado un caso, ¿no? De momento no tal, y luego el tío no volverá. De repente, venga, vale, vamos a quedar, y el tío de repente no llamarte o no cogerte el teléfono, y te das cuenta de que el tío en el fondo no quiere tirar para adelante porque da por hecho que si se lía contigo, probablemente te vas a enamorar, porque joder, pobrecita, hasta que no la mirará a nadie, no se lía con nadie, si me lío con ella, igual se enamora, y luego como le digo, no, que esto era solo un rollo, ¿no? Que yo a mí, el caso particular que tú, yo decía, pero este tío no se da cuenta que es idiota, que es que yo con él no quiero ni ir a la puerta, vamos, ni a la orilla del río, o sea, me lo follo porque me pone, pero ya está, este tío es que me quiero casar. Él daba por hecho que, joder, es que no, además, bueno, no lo voy a contar, ¿no? Pero sí que cuando años después me volvió a escribir un día y dije, hombre, qué bien, pues me parece bien que estés por ahí. No, es que claro, ¿cómo iba a estar yo contigo? Porque ¿qué ibas a hacer? El tío vivía en Madrid, ¿cómo ibas a estar tú aquí en Madrid y ibas a morir? Es que yo de esto que flipaba y decía, menos mal que este tío se tiró, porque menudo zumbao que me está diciendo que ni nos hemos liado y ya está pensando en que me quiero casar con él o él conmigo. Yo decía, no sé quién está más este tío está flipado, ¿no? Pero yo creo que sí, que eso frena a alguien en un momento dado porque da por hecho que somos gente más frágil. Claro. Somos gente frágil sí, por el hecho al final de que... Claro, lo que decíamos un poquito antes, de que como tenéis otras necesidades mucho más importantes que cualquier necesidad del tipo erótico, ya no erótico, hedónico directamente. O sea, ¿cómo vas a estar pensando en el placer? No está pensando en el placer, ella no quiere placer, quiere un novio que la cuide. Porque claro, tampoco... Entonces, que le dé cariñito. Claro, el enfocar, muchas veces plantearse... Porque encima no se habla, se da por hecho y punto. O sea, nadie viene y te pregunta... Sí, porque oye, si por ejemplo me dice, oye, mira, que yo esto no quiero yo llegar a nada, que esto es un rollo, bueno, pues lo hablamos, a lo mejor es un tío que a mí me gusta especialmente, pero resulta que, bueno, pues si tiene que ser un rollo lo es, que no me voy a traumatizar, ¿no? Si con 17 años tuve un accidente, me quedé en una silla de ruedas y he seguido adelante, como tú comprenderás, porque tú me dejes, igual creo que también sobreviviré, ¿no? Pero, mira, es curioso porque es eso, ¿no? Se da por hecho que en nuestro caso no vamos a querer solo sexo, por así decirlo, que tiene que estar dentro del contexto del cariño, del amor, de una relación. El otro día vi una entrevista que hacía Jon Sistiaga, pues de estas entrevistas cortitas que tiene series de entrevistas en Movistar Plus, creo que era una de estas bueno, lo vi en internet. Y era una chica que hablaba del caso de una chica con esclerosis múltiple, que había estado mucho tiempo, pues eso, fastidiada, pues porque no, eso, sentía la mirada transparente, tal, y un día se decidió a buscar un asistente sexual, ¿no? Quedó con él y ella explicó un poco, grosso modo, cómo fue la experiencia, ¿no? Y entonces luego le decía a él, bueno, ¿lo pasaste bien? Entonces, sí, la verdad es que lo pasé muy bien. Dice, pero ya no solamente, ella decía, ¿no? Que a mí me dio la impresión, puede ser que ella lo sintiera así, pero a mí me sonó un poco casi a excusa, ¿no? De ella no era solamente el encuentro erótico en sí, sino todo, ¿no? El ambiente de cariño, y yo decía, pero a ver, que vale, qué guay, si fue así, chachi, obviamente estás en tu derecho, pero no tiene por qué ser así. A lo mejor yo lo que quiero es eso, un encuentro erótico salvaje, donde haya muchos fluidos, nos corramos, lo pasemos guay, aunque sea el cariño justo que nos tenemos que tener para compartir esto los dos, ¿no? No hay que ponerle el halo del amor, porque estemos así. Buscar una justificación, porque es un poco lo que estábamos hablando antes de entrar en el directo tú y yo, ¿no? De que hablamos de que en el documental Yes We Fuck hablan de que el sexo es político, ¿no? Y yo sí que decía, yo no veo que mi sexo, mi erótica sea política. Yo no encuentro a nadie que se meta, o no he vivido ninguna situación en la que nadie se meta en lo que yo hago, dejo de hacer, con lo que yo disfruto, dejo de disfrutar. Pero claro, en el momento en el que estamos hablando... Sí, pero bueno, de momento me he librado. Sí. Pero claro, en el momento en que estamos hablando de las personas con discapacidad funcional, estáis reivindicando un derecho. Sí. Y claro, en el momento en que empiezas a reivindicar derechos, sí que se convierte en política.
Y ahí Claro, es donde entra un poco la figura esta del asistente sexual, ¿no? Que es tan sumamente controvertida, porque muchas veces no se sabe cómo funciona el tema de la asistencia sexual, ¿no? Yo que este verano me metí en una polémica en Twitter por defender la figura del asistente sexual en la que me llamaron putero, incel, bueno, absolutamente todo. Yo no bloqueo nunca a nadie en Twitter. Aquel día tuve que bloquear como a 15, 20 personas porque, bueno, fue una cosa en la que yo se lo planteaba, porque además lo planteaban desde un punto de vista del que las únicas personas que reclaman esa asistencia sexual son hombres, con lo cual son los hombres los que son puteros encubiertos, tal, no sé qué, no sé cuántos, con lo cual hay que prohibir total y taxativamente esta figura, porque lo que se hace es un blanqueo de la prostitución y demás. Que a mí es una cosa que me resulta muy curiosa, porque claro, esta necesidad existe, esta necesidad se demanda, no se regula la figura del asistente sexual, con lo cual, ¿a dónde se recurre? A prostitución. Con lo cual, por un intento de evitar la prostitución, la estás fomentando en ciertos aspectos. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, al margen, bueno, pero esa necesidad o la existencia de la prostitución y la, vamos a llamarlo, no sé si es necesidad social o bueno, la demanda social que existe de la prostitución en general existe, es lo mismo, ¿no? Da igual que tú no la regules, siempre va a haber gente que venda sexo y gente que compre sexo, gente que haga trabajo sexual y gente que paga por ese trabajo sexual. Que ahí entramos en si la prostitución debe ser ilegal o no, si tiene que abolirse. Yo desde mi punto de vista no, lo digo claramente. Creo que mientras uno lo ejerza libremente, lo que tiene que estar es protegido, porque pues no va a dejar de existir porque se trate de abolir, sino lo contrario, se va a conseguir más marginación. Pero al margen de esta opinión gratuita que yo he dado, que nadie me ha pedido, es cierto que en el caso, además, de los asistentes sexuales, que además suele ser gente, como no sé cómo decirlo, porque claro, hacer asistente sexual, ¿no?, con una persona con la discapacidad que sea, implica un grado extra de sensibilidad, un grado sensibilidad en el sentido de ser sensible a ciertas necesidades, ¿no? Conocimiento de la situación. Claro, saber que vas a tener que ayudar a esa persona en ciertos aspectos de su propia intimidad, pues a vestirse, a pasarse, a lo mejor puede, a lo mejor no, ¿no? Uh-huh. Y entonces son gente, insisto, con una especial sensibilidad, con una especial, voy a decir, espíritu de servicio, ¿no? Y de ayuda, aunque cobren por su trabajo, porque tienen que hacerlo, pero tienen una especial sensibilidad y una especial dedicación, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Y hay prostitutas que sí que hacen ese servicio a personas con discapacidad, las hay que no, pero esas que lo deciden hacer es porque saben que esa gente tiene el mismo derecho que los demás. Pero yo creo que además hay que reivindicar la figura del asistente sexual también, no solo como alguien a quien yo puedo contratar, un chico, una chica, quien sea, puedo contratar para pasar un rato, para tener un encuentro erótico, sino también quiero que la gente se plantee que si yo tengo cierta movilidad en las manos, puedo utilizar ciertos juguetes, pero es que hay gente que no mueve nada y tiene las mismas ganas de placer, pero no se puede proporcionar placer a uno mismo, ¿no? Y la asistencia sexual también va por ahí, también va por ser alguien que me ayude a acceder a mi propio cuerpo para que yo me pueda masturbar. Sí, la polémica esta, yo lo que intentaba explicar a la gente es que un asistente, o sea, no podemos asimilar la idea de un asistente sexual a la prostitución, ¿no? Que hay muchas veces que ese asistente sexual lo que hace es facilitar a esa persona que tenga acceso a su propio cuerpo, ya sea colocándole las manos, colocándole un juguete y demás, ¿no? Pero es que además, al final, el problema, como siempre, viene de la consideración de todo lo sexual como algo sucio. O sea, en el momento en el que entra el genital, nos escandalizamos y demás, porque a nadie le parece mal que esa persona que no tiene acceso a su propio cuerpo tenga un asistente personal que le ducha. Entonces, y que le limpia los genitales, y le toca el culo, los genitales, y le toca el pecho o el pito, y se lo toca y puede que haya higiénico, pero se lo toca. Pero no pasa nada. ¿Y por qué no puede surgir cierta atracción entre esas dos personas o de la persona que es asistida hacia su asistente? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre? No, claro, pero es que además piensa una cosa, es que ese acceso al cuerpo desnudo y a los genitales y a todo el cuerpo lo tienen igual. ¿Cuál es el matiz? Pues que con un asistente sexual hay placer. No hay más diferencia. O sea, desde un punto de vista puramente físico, si quieres, ¿no? Porque aunque hubiera atracción entre el asistente personal y la persona que es asistida, pues me puedes decir, joder, pues que tengan un encuentro erótico, ¿no?, como cualquier otra persona, ¿no?, sin que medie el dinero de por medio. Bueno, pero es que a lo mejor en el caso del asistente personal, bueno, pues esa persona a mí me atrae, pero yo a él no, pero sí que decide ayudarme. Claro. Eso es lo que tú dices, acceder a mi propio cuerpo, a que yo me pueda tocar, a que pueda tener yo placer con mi propio cuerpo, ¿no?
Y luego yo creo que el asistente sexual es una figura súper útil en estos casos que yo decía de reeducación de la erótica y la sexualidad, cuando uno tiene un accidente o aunque nazca con la discapacidad, me da igual, ¿no? Porque probablemente voy a tener mucho más difícil eso, el conocer mi propio cuerpo, el cómo funciona, con lo cual voy a necesitar a alguien que me ayude, que me enseñe posturas, que me enseñe cosas y que me lo enseñe haciéndolo. No hay otra manera. Es como cuando se habla de los asistentes sexuales como surrogates, en el sentido ¿cómo se dice esto? Pareja erótica sustituta, ¿no? Pareja sustituta en los casos de terapia, ¿no? Cuando un chico sufre una eyaculación precoz y hay que tratarla, desde luego tú le puedes enseñar técnicas para que poco a poco vaya aprendiendo a controlar ese reflejo eyaculatorio, pero el momento más importante es cuando tiene un momento, comparte ese momento con otra persona, ¿no? Es cuando puede surgir ciertos problemas o con una impotencia o en el caso de una chica una dispaurenia, un vaginismo, al final va a necesitar también el verlo en el encuentro. Y si no tiene pareja, ¿qué hace? ¿No puede curarse de lo que le ocurre? ¿No puede cultivar eso? ¿No puede tratar de tratarlo porque no tenga pareja? Pues hombre, un asistente sexual en ese caso es una figura muy útil como la del fisio. Y no quiero equipararlo porque ya sé que hay gente que ahora digo esto y va a decir, es que los fisios. No, pero un fisioterapeuta cuando se pone a caminar con otra persona lo tiene que sujetar, es que lo sujeta con su propio cuerpo, le empuja, alguien que haya trabajado en fisioterapia, en rehabilitación, lo sabe. El fisioterapeuta utiliza su propio cuerpo para ayudar al paciente a movilizar, a tal, y en eso no pasa nada. Es más, mucha gente sabrá que para tratar una rotura de coxis te tienen que meter el dedo en el culo. Por cierto, debe ser súper doloroso, pero te meten el dedo en el culo. O para tratar un vaginismo hay que meter el dedo en la vagina, tratar los músculos del suelo pélvico. En ese caso no pasa nada. No hay ningún problema porque yo cobre por hacer ese trabajo, pero es que no hay placer. Ese es el matiz. Sí, al final viene un poco se considera aséptico, médico, puramente, sí. Y entonces, pues bueno, mientras sea aséptico y médico y científico, o sea, mientras no haya un diablo con cuernos y con un tridente llamándote gorrino, pues no pasa nada, ¿no? Al final es el tema en el momento en que entra esa asociación de lo placentero con lo sucio, con lo pecaminoso, que al final nos condiciona muchísimo. Yo creo que, claro, lo llevas ahí en la mochila de una educación judio-cristiana desde años A y eso va a ser muy difícil quitárnoslo de encima, pero en cualquier caso estamos en 2020 y creo que por lo menos habría que entrar en debate sobre esta figura, pero un debate serio, ¿no? O sea, no puede ser, pues eso, no, es que esto es no, ¿por qué? No. O sea, exactamente igual que tú antes hablabas de prostitución, que en algún momento habrá que entrar a debatir sobre esa situación. Creo que la asistencia sexual es otra de las cosas sobre las que habrá que debatir, porque no podemos negar el desarrollo de la esfera sexual y de la esfera del placer a un porcentaje de nuestra población, sea grande o sea pequeño. Todo el mundo, o sea, existen los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, existen los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la ONU, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, y uno de los derechos sexuales y reproductivos es el tener acceso al propio cuerpo y el derecho al placer. Y hay gente que no tiene acceso a ese propio cuerpo, con lo cual no tiene acceso a ese placer. Bueno, pues tenemos que dar soluciones como sociedad a esta problemática. Pues si hay que dar soluciones, habrá que lanzar ese debate. No sé si estamos preparados como sociedad, también te digo, a día de hoy. Yo no lo sé, porque además, pues eso, ves reacciones absolutamente... Pues eso, reaccionarias, valga la muy viscerales y muy a la contra automáticamente. Ya te digo que yo este verano, pues eso, no, es que eres un putero, pero chico, ¿qué tendrá que ver? Yo entré en aquel debate también y también me llevé lo mío, ¿no? Pero yo recuerdo leer en algún tuit a alguien que decía que, bueno, que porque estuviera en silla de ruedas no dejaba de ser un putero, era un putero en silla de ruedas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y no te has planteado que a lo mejor también existen chicas que quieran asistencia sexual con chicos? Son puteras, también son puteras. Y decía, una de las cosas que me pareció una falta absoluta y total de empatía y de sensibilidad, que yo ahí le dije, yo creo que la que tiene problemas con su cuerpo y su placer eres tú, porque era una mujer la que decía todas estas barbaridades, era que en los orgasmos el sexo y el placer no eran una necesidad básica. Así que si te tocaba, te jodías. Y yo le dije, hombre, pues jódete tú. Si a lo mejor el problema lo tienes tú con tu cuerpo, no nos lo encajes a los demás. Porque a lo mejor es eso, que tú no aceptas tu cuerpo, no aceptas tu placer, no te gusta
por los problemas que tengas y entonces consideras que todos los demás pues tenemos que ser igual, ¿no? Y que no es, como para ti no es una necesidad básica, para los demás tampoco lo es, ¿no? Entonces, negar a otras personas algo tan humano. Es que ya no es ni siquiera que me metan una polla, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que la erótica es también una caricia, es un beso. Negar es otro ser humano, me parece pues muy inhumano. Y además, enarbolando los derechos de otras personas, ¿no? Que por otra parte, esas personas que ejercen ese trabajo lo hacen de una manera voluntaria. Voluntariamente, de una manera voluntaria, además, muy generosa, y lógicamente tienen que cobrar. ¿Y por qué no van a estar protegidas por la ley, por nuestro sistema, por el sistema sanitario, por el sistema? O sea, ¿por qué se les niegan? O sea, realmente lo que haces es perjudicar a las personas a las que tú dices defender, ¿no? Sí, desde mi punto al final, de vista. Pues es complicado, yo entiendo que es un tema complicado, es un tema en el que hay que ser capaz de ponerse en la piel de otra persona. Y bueno, pues ahora mismo vivimos en un mundo en el que aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Y efectivamente. Sí, cuesta mucho, hay mucha gente que le cuesta mirarse más allá del ombligo. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. O sea, esto es así. Entonces, claro, pedir ese ejercicio de generosidad, de decir, bueno, voy a ver qué pasa. O sea, muchas veces, yo en las broncas muchas veces ni siquiera apelo a eso, simplemente le digo, ¿y si a ti te pasa qué? Es que lo que decía toda esa conversación, claro, que nadie está libre, que es que la vida es muy efímera y es muy frágil, ¿no? Y nadie tiene la vida arrendada ni la salud arrendada, por desgracia. Entonces, pues lo mismo que si tú tienes una desgracia en tu vida y te gustaría tener una pensión que te protegiera, te gustaría tener un sistema sanitario y un sistema de servicios sociales que te facilitara la vida y que hiciera que tuvieras una vida digna, porque todo nos puede pasar, pues ¿por qué no se va a considerar esta cuestión también, ¿no? Pero, pues sí. Pero bueno, sí, la gente piensa que pues eso, que si no es problema suyo, pues sí. que se joda. Si no lo veo no existe y si a mí no me pasa, pues no ocurre. Bueno, pues vamos a acabar ya porque va a pasar la hora. Vamos a dejar ahí luego, bueno, esto va a quedar en las historias, lo voy a intentar pasar luego al Instagram Televisión. Vamos a dejar ahí, como hice el otro día con María, que ya se las pasaré a María, preguntas por si le queréis hacer algún tipo de pregunta a Maru o a mí o a los dos o lo que sea. Lo dejaremos abierto por si alguien nos quiere mandar preguntas y en un determinado momento pues lo intentaremos solucionar. Así que muchas gracias a todos por verlo. La semana que viene gracias a lo mejor hay más... Gracias a ti, porque creo que es importante dar la visibilidad a estas cosas, ¿no? Entonces, pues te agradezco que hayas dedicado un día a hablar de sexualidad y discapacidad, aunque sea desde un punto de vista muy personal, que es el mío, pero otro día podemos hablar de un punto de vista más genérico y más centrándonos en otras diversidades. Nada, ya intentaremos sacar algún día algún directito más, os avisaremos y esas cosas, así que muchas gracias a todos y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Maru, un beso muy grande. Beso. Nos vemos. Gracias. Adiós a todos. Chao.